José nace de una familia muy disfuncional y con muchos problemas y conflictos internos. José tenía toda la razón para no ser un hombre de bien, porque lo que él vivió y lo que vio en su hogar y en su crianza y en su educación era contrario a todo lo que su padre le explicaba y le exponía acerca del Dios de Abraham. En el hogar de José habían dos esposas, las cuales eran hermanas. Una era su madre y la otra su tía. Y estas dos hermanas rivalizaban constantemente por el amor de un hombre. Aparte de esas dos mujeres, habían dos mujeres más, las cuales eran madre de 4 de los hijos de Jacob y estos también hermanos de José. Eran 12 hermanos, 12 hombres, y había una hembra llamada Dina. Dentro de esos 12 hombres, José era el penúltimo y el primero de Raquel. Pero José era muy diferente a los demás en su educación, en su formación y en su nobleza de carácter. Pero ese ambiente en el cual se estaba desarrollando, un ambiente de intriga, un ambiente de conflictos familiares, un ambiente de engaño entre mujeres, no era muy favorecido para él. Él veía cómo actuaban sus hermanos y veía la crueldad de ellos, que no armonizaba con lo que su padre le enseñaba. Dentro de la crueldad de sus hermanos que vio en sus hermanos, un día ellos fueron visitados por Amor, quien era el rey o príncipe de una ciudad, y su hijo Siquem pretendía a Dina, hermana de José. Y ellos le hicieron la siguiente propuesta: para nosotros emparentar contigo, que no eres parte de esta nación, de este pueblo o de esta familia, ustedes necesitan la circuncisión, el signo de pacto que se le dio a Abraham, la circuncisión. Ellos dijeron, ustedes necesitan también circuncidarse, que consistía en cortar el prepucio de los varones. Por lo tanto, ellos accedieron al pedido que le hicieron los hijos de José, de circuncidar a todos los que vivían en esa ciudad, con tal de que Siquem pudiera unirse con esta mujer, con Dina. Se circuncidaron todos los hombres de la ciudad, así que al tercer día la Escritura presenta que era el día más doloroso de ese proceso de recuperación, y en ese día 2 de los hijos de Jacob, hijos de Lea, Simeón y Leví, se levantaron y entraron en esa ciudad donde estaban esos hombres, todos los varones, en un proceso de recuperación, habiéndose hecho algo para poder pactar y unirse con esta familia de Jacob, y en medio del dolor que ellos estaban pasando por el proceso de la circuncisión, estos 2 hijos de Lea, Simeón y Leví, tomaron espada y mataron a todos los varones de la ciudad. Pero no solo eso, los hijos de Jacob se llevaron a las mujeres de esa ciudad, a los niños, a los animales y todos los bienes de la ciudad. Era una familia extraña, practicaban engaño, estaban dispuestos a asesinar a cualquier persona si fuera necesario. Y estamos hablando de los hijos de Jacob, los patriarcas de la tribu de Israel. En ese ambiente duró José 17 años, condenando constantemente la conducta impía de sus hermanos, y en medio de todo, ante su nobleza, había ganado también la confianza de su padre. Y su padre lo distinguió fabricando para él una túnica, como exaltándolo como a una especie de estatus de príncipe o sacerdote dentro de los miembros de la familia. Eso trajo mayores conflictos dentro de los hermanos, y el odio y el rechazo hacia él aumentó.
Aunque nosotros entendemos que José era un hijo consentido por su padre, aún siendo un muchacho consentido, su carácter noble contrastaba mucho con sus hermanos. Y ese carácter noble generaba en los hermanos mucha envidia y mucho rechazo. Pero alguien más que sus hermanos y más que su padre Jacob había puesto sus ojos en José. Y ese fue Dios. El Dios de Abraham, quien era su bisabuelo Abraham, ese Dios de Abraham vio que José era un instrumento moldeable. Por eso Dios puso los ojos en José para poder seguir adelante con su propósito. Sin importar cuál sea el historial de tu familia, sin importar cuán disfuncional sean las interacciones de ellos, o cuán hostil haya sido el ambiente en el cual te criaste, te desarrollaste o te estás desarrollando, si tu corazón está abierto y es noble para con Dios, ten la seguridad que Dios te tomará en cuenta y te usará para su propósito. Pues Dios ha puesto sus ojos en ti. Independientemente a tu familia, a tu circunstancia, a tu historia, si tu corazón está dispuesto para Dios, Dios ha de tomarte en cuenta, pues Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios tenía un plan con José, así como lo tiene contigo también. Y el plan de Dios para con José era utilizar a José para que sirviera como un protector del pueblo, de la descendencia, para que en medio de la hambruna que venía sobre la tierra, el pueblo y la descendencia de Abraham no desapareciera. Dios tenía propósitos especiales con José, pero sus hermanos no lo entendían, ni tampoco ellos tenían que entenderlo, pues el plan y el propósito de Dios era con José. Y ratificaba ese llamado varias veces, lo hizo a través de sueños. Y cuando este muchacho emocionado se ponía a hablar de su llamado y de los sueños que había recibido de parte de Dios, los cuales eran revelación del plan de Dios para con él, estos sueños solo incrementaron el odio y el rechazo de sus hermanos y de los miembros de la familia. E incluso en un momento se ganó el reproche de parte de su padre cuando en uno de los sueños él presentó como si sus padres se estarían también inclinando ante él. Y el papá le reprochó. Lo que Dios tenía para José era tan grande que no se trataba de que su familia le honrara ni se postrara delante de él. Lo que Dios tenía para José, lo que Dios quería usar a José, era para que él fuera el protector de esa familia, que facilitara que esa descendencia siguiera avanzando. Dios iba a levantar a José como el protector de su propia familia, para que el linaje pudiera cumplirse, porque a través de esa familia y de la prolongación de esa familia vino el enviado de Dios, el Cristo nuestro Señor y Salvador. Dios, que tenía un plan especial con José, nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Y si tú has creído en Dios y entiendes en tu corazón que Dios tiene un plan contigo, Dios también cumplirá ese propósito en ti y nunca te dejará ni te abandonará. Cuando Dios decide llamar a alguien para algún servicio especial, el diablo lo señala como su presa, su blanco de ataque. Dios lo escoge para un plan especial y ahora el diablo lo escoge como su blanco de ataque. Y lo hizo con José. Y cuando el diablo te señala para atacarte, intenta dañar tu nombre, procura dañarte de muchas maneras y a través de muchos instrumentos. Y esos instrumentos humanos, aún desconociendo lo que están haciendo, intentan impedir que el llamado de Dios se cumpla para contigo y se cumpla en tu persona. Pero lo interesante de lo que estamos viendo, a la luz de la historia de José, la Biblia ratifica una y otra vez
que sin importar la obra del enemigo, que sin importar la obra de la familia, que sin importar cuántos y quiénes se levanten contra ti, Dios siempre lleva a buen término la obra que se ha propuesto por medio de los siervos que Él ha llamado. La obra de Dios no se va a detener. Dios ha de cumplir su propósito a pesar de las adversidades, de los enemigos y de los obstáculos y contratiempos que vengan en el camino. Así que la palabra de Dios presenta que a pesar de toda la oposición y adversidad que se le presentaron a José y que se te han de presentar a ti, Dios ha de cumplir su propósito. Y lo vamos a ver repetidamente y de forma muy especial en este momento, en la historia, en la vida de José, que si tú crees, que si tú has puesto tu confianza en Dios, que Dios, así como lo hizo con José, también lo hará contigo. Sin importar cuál sea la circunstancia o cuán difícil sea el momento que ahora estés viviendo, Dios, como lo hizo con José, también lo hará contigo. En el relato del libro sagrado en la Biblia, te invito, en el libro de Génesis, capítulo 37, allí habla que Jacob encomendó a José una misión, una tarea. Y la tarea era ir hasta los campos de pastoreo donde estaban sus hermanos cuidando los animales del padre, para ir a donde ellos estaban, llevarle algo de alimento y también para saber acerca de cómo ellos estaban y el estado del ganado. José, muchacho obediente, servicial y dispuesto a cumplir la orden de su padre, salió y la palabra declara en el versículo 20 que cuando ellos lo vieron, en capítulo 37 del versículo 18 hasta el 20, que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron, planificaron matarlo. Dijeron, ahí viene el soñador. Ahora pues matémosle y echemos en alguna cisterna. Vamos a echarle en alguna cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Su intención no solo era destruir a José, sino también impedir que los sueños de José, que eran sueños que Dios había puesto en el corazón de José para protegerlos a ellos mismos, no se cumplieran. Ellos iban a ser bendecidos por los sueños y por el plan de Dios en la vida de José, pero ellos como instrumento del enemigo estaban obrando para que eso no fuera. Por eso dijeron, veremos a ver qué va a pasar de sus sueños. Así que por sugerencia de Rubén, ante la intención de librarlo, decidió que lo metieran en una cisterna. Lo ataron y lo metieron en una cisterna. Y posterior a eso, Judá, viendo una caravana de mercaderes madianitas, entre los cuales habían algunos de Ismael, decidieron venderlo y el negocio se realizó por 20 piezas de plata. Ahora el joven va camino a Egipto, el mayor imperio de la época. Llegó allí como un esclavo derrotado, con 17 años de edad, y viendo cómo su llamado y sus sueños se desvanecían. Pero era el lugar apropiado de Dios para poder trabajar en él y a través de él. José entendía que todo se había derribado y era el camino que Dios estaba utilizando para llevar a cabo su propósito. En Egipto, como ustedes conocen la historia, fue comprado por Potifar, capitán de la guardia personal de Faraón. Estaba en una situación difícil, pues de un día a otro se había convertido de ser el hijo consentido, el príncipe de Jacob, ahora se había convertido en un simple esclavo en tierra lejana, con personas desconocidas que hablaban un idioma diferente. Pero el texto sagrado resalta de forma repetitiva una y otra vez la siguiente frase,
que es lo que quiero que quede en tu mente. Pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Génesis 39:2, Génesis 39:21 y 39:23. Pero Dios estaba con José. Los hermanos de José lo odiaban y buscaban destruirlo, pero Dios estaba con José. José fue vendido a tierra de Egipto y comprado por Potifar, pero Dios estaba con José. Y en la casa de Potifar, la mujer lo difamó, lo injurió y eso lo llevó hasta la cárcel, pero Dios estaba con José. Y así como Dios estuvo con José en todas sus circunstancias adversas y donde aparentemente solo era derrota, Dios también ha de estar contigo si tú has puesto tu confianza en Dios. No importa si estás en la cárcel, si has creído en Él, Él estará contigo. No importa si estás enfrentando alguna situación de enfermedad, si has creído en Él, Él estará contigo. No importa que hayas sido difamado y estés esclavizado y hayas perdido amigos, si has puesto tu confianza en Él, Dios está contigo. No importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo, si has puesto tu confianza en Dios, aunque no veas que el propósito de Dios va en la dirección que tú pretendes o que tú entiendes, no importa que estés en el piso, no importa que te veas derrotado, no importa que estés caído, Dios, si tú has puesto tu confianza en Él, Él está contigo. Las situaciones negativas que estás viviendo no significa de ninguna manera que Dios se haya olvidado de ti, o que ya Dios no esté contigo, o que Dios haya cambiado su propósito, o que Dios se olvidó de ti. El seguir vivos es la mayor evidencia de que Dios está con nosotros. El poder respirar es la mayor evidencia de que Dios está con nosotros. El haber salido, en mi caso, de esta situación de enfermedad del COVID es la mayor evidencia de que Dios sigue conmigo. Y yo sé que si has puesto tu confianza en Dios, también Dios está contigo. Dios te llamó para hacer de ti un príncipe y una princesa del reino celestial. Así lo declara en el libro de Pedro, la carta de Pedro, que fuimos escogidos como un linaje sacerdocio para ser príncipes y princesas en el reino celestial. Y en Cristo todos hemos recibido, a través de esa simiente que es Cristo, hemos recibido la gracia que salva, la gracia salvadora. El enemigo va a luchar para que tú dudes del amor de Dios. El enemigo va a luchar para que tú desistas del propósito de Dios. Pero recuerda que el único plan que dura, lo único que persiste y lo único que se cumple es el propósito de Dios cuando alguien ha puesto su confianza en Él. A veces Dios utiliza a la misma familia para hacerte la guerra. Si asistes a alguna iglesia, utiliza a miembros de la iglesia para hacerte la guerra, o compañeros de trabajo, o vecinos, o a la enfermedad, o a cualquier instrumento con tal de desviar el propósito de Dios e impedir que Dios cumpla su propósito para contigo. Pero eso no será posible, al igual que no fue posible con José. Pues si tú como José has puesto tu confianza en Dios y vives tu vida en todo tiempo, creyendo que Dios cumplirá su propósito en ti, también Dios te confirma que Él estará contigo. ¿Por qué estás pasando? No sé. ¿En qué dirección te está llevando la vida? No sé. ¿En qué posición de tu llamado, de tu vida tú estás? No lo sé. Puede ser que lo que estés viviendo hoy no sea justo, que el daño que has recibido lo has recibido de las personas en las cuales tú confiabas, así como pasó con José.
pero tienes que creer en Dios. Tienes que creer que ese Dios que sabe lo que le está pasando a tu vida, porque Dios sabe todas las cosas, que ese Dios aún está contigo y ha de cumplir su propósito en tu vida. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú sientes. Dios está viendo todo, pero por eso es necesario que mantengas tu confianza en Dios para que Dios pueda así cumplir su propósito por encima de tu propia vida, de tu propia circunstancia, de tu propia situación, pues Dios tiene al final el control y Él ha de cumplir a su tiempo, no a mi tiempo. A veces me desespero, no a mi tiempo. Dios ha de cumplir también su propósito en nosotros. Pues al que Dios llamó, no lo llamó para que viva lleno de temor, no lo llamó para vivir lleno de enfermedades, de pena y de dolor por el pasado ni por la incertidumbre del futuro. En el proceso que viví de la enfermedad del COVID, nunca sentí temor por la muerte porque sé que Dios me llamó para un propósito el cual aún no he cumplido. Pero Dios no nos llamó para vivir llenos de temor. Dios nos ha sostenido en este proceso y lo hemos rebasado. Y nos sostendrá ante cualquier adversidad que venga en el futuro. No hay razón para vivir lleno de temor, ni pensando en qué puede pasar en el futuro. Dios no te llamó para que seas un esclavo de la droga, ni para que te refugies en el alcohol o en la pornografía, ni para vivir en un estado de depresión o esclavo de los vicios. Dios no te llamó para hacerte el hazmerreír del diablo, ni de los que conspiran contra ti. Dios tiene propósitos santos y sublimes, propósitos que están por encima de toda circunstancia. Y los propósitos de Dios para contigo son propósitos de bien. Y esos propósitos de bien tú lo sabes, porque si tú has sido llamado por Dios en tu mente y el corazón, tú sabes que Dios tiene propósitos de bien para contigo. Pero necesitas quitar los ojos de tu circunstancia y enfocarte en Dios y en lo que Él ha prometido que hará contigo, pues Dios ha de cumplir sus planes a su tiempo. ¿Sabes? 13 años pasaron desde que el joven esclavo llegó abrumado a tierra de Egipto, abrumado por la crueldad de sus hermanos, triste por la profunda separación que producía el abandono y el distanciamiento de su amado Padre, viendo que sus sueños y su llamado de Dios se desvanecían y se derrumbaban. 13 años habían pasado y ahora, después de 13 años, ahora como esclavo y prisionero es llamado para presentarse ante el rey de Egipto, Faraón. Y de un momento a otro, todo lo que Dios había prometido para José se hace realidad. Miren qué paralelismo bello de la Biblia. El príncipe de Jacob, de un día a otro, se convierte en esclavo en tierra extraña y en prisionero. De un día para otro, 13 años después, el que entra como un esclavo prisionero ante el palacio de Faraón sale siendo el príncipe y señor de Egipto. No el príncipe de Jacob, de un padre. Ahora el representante del Dios de Israel para toda la nación de Egipto. El hombre sabio de Egipto, porque el Dios que lo había escogido siendo muchacho, le acompañó y lo hizo hasta el final y cumplió su propósito en José. Pon tus ojos en el Dios que ha de cumplir su propósito contigo y quita tu vista, te lo digo a ti como me lo digo a mí mismo, de las circunstancias que estás viviendo y cree que ese Dios ha de cumplir su propósito de bien para contigo. Su mayor propósito es darte la salvación en Cristo Jesús. Y si ya has recibido a Jesús en tu corazón,
y has recibido esa gracia salvadora, el propósito de Dios es sostenerte de manera victoriosa en este camino, siendo de bien y de bendición para otros, como lo fue José en esta nueva posición, de bien y de bendición para todo Egipto y para su descendencia también. Recuerda, los planes de Dios siempre se han de cumplir, pero es necesario que pongas tu confianza en Él y te sujetes tu vida a su voluntad. Así como Dios cumplió sus planes con José, lo ha de cumplir contigo. Pero debes seguir creyendo. No importa que estés frente a la muerte, frente a la derrota, frente a la acusación, en medio de la cárcel, en medio de la difamación, tienes que seguir creyendo y confiando en que Dios cumplirá su propósito contigo. Mantén tu fe, mantén tu confianza en Dios y repite en la circunstancia que está la frase que se repite en el capítulo 39 de Génesis: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Allí se repite que Dios estaba con José, pero Dios también, si tú tienes tu fe puesta en Él, Dios está contigo. Sigue adelante, esperando pacientemente en que Dios ha de cumplir su propósito en ti. Y aceptando a Cristo y creyendo en Él, y esperando y sosteniéndose en su propósito y en su gracia salvadora, quiero en esta hora especial bendecirte, declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti, de tu familia, de tu nación, misericordia. Y a través de la persona del Espíritu Santo y de la revelación de su propósito en ti, te llene de paz, de tranquilidad y de fe. A pesar de la circunstancia que estás viviendo, recuerda que Dios está contigo. Dios está contigo. No te ha dejado, no te dejará. Dios está contigo y a su debido momento cumplirá su propósito en ti. Yo lo creo. Dios ha de cumplir su propósito. Como lo cumplió con José, lo ha de hacer conmigo y también contigo. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.